¿Alguna vez te has enamorado de la persona más imposible del mundo? Esa que parece vivir en un universo completamente diferente al tuyo. Hoy te voy a contar la historia de Mateo, un asistente ejecutivo común, y Carmen, la CEO más temida de Madrid. Una tormenta de invierno en los Pirineos, una cabaña aislada y un momento de vida o muerte lo cambiaron todo entre ellos. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Y si te gustan las historias intensas de transformación y superación, suscríbete al canal y deja ese like para ayudarme a traer más contenido así. Ahora, vamos a la historia de Mateo y Carmen. Mateo Sánchez miró el reloj por 10ª vez en 5 minutos. 7:25 de la mañana. Tenía exactamente 5 minutos para asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que ella llegara. El café debía estar solo, caliente, sin azúcar. La temperatura de la sala exactamente a 22 grados. Los informes impresos, grapados, organizados por orden de prioridad sobre la mesa de cristal inmaculada. A sus 26 años, Mateo conocía esa rutina mejor que cualquier coreografía. 3 años como asistente ejecutivo de Carmen Herrero lo habían transformado en una extensión silenciosa de la mente de ella. Anticipaba necesidades, disolvía problemas antes de que se convirtieran en crisis y mantenía el mundo girando perfectamente alrededor de la mujer más temida del panorama corporativo de Madrid. La puerta de la oficina se abrió exactamente a las 7:30. Carmen Herrero entró como siempre entraba, con pasos firmes que resonaban autoridad, el impecable traje de chaqueta azul marino moldeando su silueta de 1,70 m, el cabello castaño recogido en un moño tan apretado que parecía doloroso. Sus ojos castaños barrieron el ambiente en una inspección rápida e implacable, catalogando cada detalle. «Buenos días, señora Herrero». Mateo se levantó, extendiendo la taza de café humeante. Ella la aceptó sin mirarlo, sus dedos rozando brevemente los de él. «Reunión con Petrolux a las 9. ¿Las cifras finales?» «Impresos y revisados. Identifiqué 3 puntos que pueden generar preguntas. Preparé respuestas complementarias en la página 7. Por primera vez ella lo miró. No era gratitud. Carmen Herrero no conocía la gratitud. Era reconocimiento. La confirmación de que él había cumplido su función. Eficiente como siempre, Mateo. Pasó a su lado en dirección a su despacho privado, dejando un rastro sutil de perfume francés caro. La puerta se cerró con un clic definitivo, restaurando la barrera invisible pero sólida entre sus mundos. Mateo volvió a su mesa en el espacio exterior, mirando por la ventana panorámica que mostraba Madrid despertando bajo un cielo gris de febrero. Afuera, la ciudad hervía. Aquí dentro, en la planta 22 del edificio corporativo en el barrio de Salamanca, todo era control, precisión, distancia. Conocía cada una de sus preferencias. Sabía que detestaba las reuniones después de las 5 de la tarde, que tomaba té verde a las 3 en punto, que se irritaba cuando alguien usaba básicamente o literalmente incorrectamente, que trabajaba 16 horas al día, 7 días a la semana, como si intentara demostrar algo a fantasmas del pasado. Pero Mateo no sabía nada sobre Carmen Herrero, la persona. No sabía si tenía familia, si soñaba, si lloraba, si alguna vez, en 32 años de vida, había bajado la guardia el tiempo suficiente para simplemente sentir. Herrero Estrategia ocupaba la planta entera, 15 consultores especializados, 3 salas de reuniones, una cocina gourmet que nadie usaba. Carmen había fundado la empresa 4 años atrás, después de salir de un gran grupo corporativo donde, según los susurros de pasillo, no la tomaban en serio por ser mujer. Había demostrado que estaban equivocados, brutalmente equivocados. La consultoría creció a un ritmo vertiginoso, atrayendo clientes de prestigio, startups prometedoras y multinacionales consolidadas. Carmen tenía un don perturbador para identificar debilidades estructurales y transformarlas en ventajas estratégicas. Veía lo que otros no veían. Pensaba 3 movimientos por delante. Era objetivamente brillante y absolutamente aterradora. Mateo había venido de Cuenca 3 años atrás, recién licenciado en Administración de Empresas, con excelentes recomendaciones pero 0 experiencia real. Su padre era mecánico, su madre, maestra de escuela pública. Creció en una casa pequeña,
donde el amor compensaba la falta de lujo, donde el domingo era paella familiar y risas fuertes. El estudio de 25 metros cuadrados en Malasaña, que llamaba hogar, era lo opuesto al ático de Carmen en Salamanca, un tríplex, con vistas al retiro que él nunca había visto pero imaginaba suntuoso. No tenían nada en común, excepto pasar 10 horas al día a pocos metros el uno del otro, existiendo en órbitas que nunca se tocaban. A las 9:05, Mateo llamó a su puerta. «Señora Herrero, los representantes de Petrolux han llegado». Salió ajustándose los puños de la blusa, el rostro una máscara de profesionalidad pulida. Pasó junto a él sin una palabra, y Mateo la siguió 3 pasos por detrás como siempre hacía, cargando los dosieres extra. La reunión fue implacable. Carmen desmontó sus proyecciones financieras en 20 minutos, reconstruyendo la estrategia con una claridad que rozaba lo cruel. Los ejecutivos salieron impresionados y ligeramente intimidados, exactamente como ella había planeado. De vuelta en la oficina, Carmen se detuvo frente a la ventana, mirando la ciudad sin verla realmente. Mateo. «Sí, señora Herrero. El seminario anual empieza el viernes. Confirmaste las reservas en el hotel. Todo confirmado. 15 habitaciones en el refugio Alto Aragón, en los Pirineos. Transfer contratado, comidas organizadas, sala de conferencias reservada con equipo audiovisual. Tú vienes». No era una pregunta, era una orden. «Por supuesto. Estaré allí para asegurar que todo salga perfectamente». Ella se volvió, y por un segundo, solo un segundo, Mateo vio algo diferente en su mirada. Cansancio, tal vez, o soledad disfrazada de determinación. «Tú siempre estás, Mateo, siempre estás». Había algo extraño en su voz, casi como reconocimiento, casi como gratitud real. Pero antes de que él pudiera procesarlo, Carmen ya había vuelto a ser la CEO impenetrable, despachándolo con un gesto de la mano. Mateo salió de la oficina mientras el cielo sobre Madrid se oscurecía, cargado de nubes de invierno que prometían tormenta. No sabía, mientras organizaba los últimos preparativos para el seminario, que aquella tormenta lo cambiaría todo. Que en 72 horas, la distancia cuidadosamente mantenida entre sus mundos se haría añicos como cristal bajo una presión imposible. El minibús blanco recorrió la sinuosa carretera que llevaba a los Pirineos aragoneses, serpenteando entre montañas cubiertas de pinos y abetos. Febrero transformaba la región en un escenario de invierno riguroso, temperaturas rozando el bajo cero, niebla densa pegada a las laderas, escarcha cristalizando cada hoja. Mateo estaba sentado en el asiento trasero, revisando cronogramas en la tablet, mientras los colegas conversaban animados. Carmen iba en el asiento delantero, al lado del conductor, silenciosa como siempre, tecleando correos en el smartphone con dedos rápidos y precisos. Rafael, consultor senior con un ego proporcional a su falta de tacto, se volvió hacia Mateo. «Tío, ¿no te cansas de ser su sombra? 3 años haciendo café y organizando agendas. ¿Cuándo vas a asumir un caso de verdad?» Mateo no mordió el anzuelo. «Me gusta lo que hago. ¿Te gusta ser invisible? Me gusta asegurar que las cosas funcionen». Carmen no se giró, pero sus dedos se detuvieron sobre la pantalla del móvil una fracción de segundo. Luego volvieron a teclear más rápido. El refugio Alto Aragón emergió de la niebla como la ilustración de un cuento de hadas sombrío. Construcción de estilo montañés, madera oscura y piedra rodeada de jardines congelados. La recepcionista, una señora de unos 60 años con marcado acento de la zona, entregó las llaves con sonrisas efusivas. Habitaciones con calefacción, chimenea central siempre encendida. Si necesitan algo, solo tienen que llamar. Pero atención, previsión de tormenta fuerte para mañana por la tarde. Mejor que se queden a cubierto. Carmen asintió brevemente y subió a su habitación sin despedirse. Mateo comprobó los alojamientos de todos antes de ir al suyo, pequeño pero acogedor, con vistas a las montañas que desaparecían en la niebla. El seminario comenzó a la mañana siguiente. Carmen dirigió las sesiones con su maestría habitual, diseccionando estrategias de mercado, presentando estudios de caso, desafiando al equipo a pensar más allá de lo obvio. Mateo tomaba notas de todo, gestionaba los equipos, aseguraba que el café y el agua no faltaran. Durante el descanso del almuerzo, mientras los otros se dispersaban por el comedor, Carmen lo llamó a una de las salas vacías.
La presentación de las 3 de la tarde. Las diapositivas están desactualizadas. Mateo parpadeó confuso. Las revisamos ayer. Todo estaba perfecto. Los datos de Johnson han cambiado. Recibí un correo esta mañana. Necesitan corregirse antes de la sesión. Le extendió el smartphone. Mateo leyó el correo sintiendo un nudo en el estómago. Alteraciones sustanciales que requerirían al menos 2 horas de trabajo. Me las arreglaré. Sé que lo harás. Había algo en el modo en que lo dijo. No era solo confianza profesional. Era personal, como si ella conociera algo en él que nadie más veía. Mateo se saltó el almuerzo. Trabajó frenéticamente en su habitación, rehaciendo gráficos, recalculando proyecciones, reformateando diapositivas. A las 2:50 bajó corriendo con el pendrive actualizado. Carmen lo esperaba en la puerta de la sala de conferencias. Cogió el pendrive, sus dedos rozando los de él un segundo más de lo necesario. Gracias, Mateo. La presentación fue impecable. Nadie notó las alteraciones de última hora. Nadie más que él y ella. Cuando la sesión terminó, ya pasaban de las 5. El cielo exterior se había oscurecido prematuramente, cargado de nubes negras que parecían presagiar el apocalipsis. Ráfagas de viento polar sacudían las ventanas. Los colegas se dispersaron, algunos al spa, otros al bar del refugio. Rafael organizó un grupo para hacer senderismo a la mañana siguiente, a pesar de la mala previsión. Carmen observaba todo desde la terraza cubierta, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Mateo se acercó. ¿Todo bien, señora Herrero? Tengo que volver mañana. Reunión importante el lunes por la mañana, pero el seminario no termina hasta el domingo. Lo sé, pero no puedo quedarme. Lo miró fijamente. ¿Vienes conmigo? Salimos mañana después del desayuno antes de que la tormenta empeore. No era una petición, era una orden, pero había algo más en sus ojos. Una urgencia que no tenía nada que ver con reuniones. Algo que se parecía extrañamente al miedo de quedarse allí, en ese lugar que exigía desaceleración, tiempo, vulnerabilidad. La mañana del sábado amaneció con un silencio perturbador, el tipo de silencio que precede a los desastres naturales. El cielo estaba uniformemente gris, los árboles completamente inmóviles, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Mateo hizo la maleta rápidamente, se despidió de los colegas que aún dormían y encontró a Carmen esperando ya en el aparcamiento junto al reluciente Audi negro. El tráfico debería estar tranquilo a esta hora. Lanzó el bolso al asiento trasero. Estaremos en Madrid antes del mediodía. Mateo se sentó en el asiento del copiloto, abrochándose el cinturón mientras Carmen arrancaba el motor. El coche rugió suavemente, la calefacción activándose automáticamente contra el frío cortante de 5 grados. Salieron del refugio a las 7:15. La carretera sinuosa descendía en curvas cerradas, bordeada por precipicios a un lado y un denso bosque al otro. Carmen conducía con la misma precisión con la que hacía todo en la vida, controlada, eficiente, atenta. Los primeros 20 minutos transcurrieron en un silencio cómodo. Mateo miraba el paisaje, pinos cubiertos de niebla, pequeñas fincas rurales con humo saliendo de las chimeneas, el verde profundo de la sierra que poco a poco daba paso a tonos más suaves. Entonces, el cielo cambió. No fue gradual, fue abrupto, violento. Las nubes grises se volvieron negro tinta en cuestión de minutos, como si alguien hubiera derramado pintura oscura sobre el mundo. El viento, antes inexistente, comenzó a aullar entre los árboles con fuerza primitiva. Mierda. Carmen redujo la velocidad, las manos tensas en el volante. La lluvia llegó como un castigo divino. No gotas, cortinas densas de agua helada que transformaron la visibilidad en casi cero. Los limpiaparabrisas, incluso a la velocidad máxima, apenas daban abasto. Quizás deberíamos parar, sugirió Mateo intentando mantener la voz tranquila. ¿Dónde? No hay nada aquí además de la carretera. Tenía razón. Estaban en un tramo aislado, lejos de cualquier pueblo. Carmen continuó conduciendo despacio, los ojos fijos en la línea amarilla apenas visible, los faros luchando por penetrar la cortina de agua. El viento arreció. Ráfagas polares sacudían el coche, haciéndolo oscilar peligrosamente en la pista mojada. Empezaron a caer ramas, golpeando el asfalto con chasquidos secos. Entonces lo vieron. 50 metros más adelante, un pino gigantesco se había desplomado atravesado en la carretera,
bloqueando completamente el paso. Carmen pisó el freno. El coche derrapó ligeramente antes de detenerse por completo. «Joder», murmuró, las manos aún aferradas al volante. Era la primera vez que Mateo la oía maldecir. «Vamos a tener que dar la vuelta». «¿Volver a dónde?» «La carretera es demasiado estrecha para girar aquí». Se quedaron allí un minuto, la lluvia golpeando el techo, el viento aullando. Mateo buscó su móvil. Sin cobertura. Carmen respiró hondo, recuperando el control. Hay un cruce unos kilómetros más atrás. Vi una señal que indicaba un pueblo. Dio marcha atrás cuidadosamente, haciendo maniobras milimétricas para girar el coche sin caer en el arcén embarrado. Volvieron por la carretera, ahora casi intransitable, buscando el desvío. La señal apareció fantasmagórica bajo la lluvia. Villanueva de la Sierra, 5 kilómetros. Carmen giró. La carretera secundaria era peor, tierra convertida en un río de lodo. El Audi, a pesar de la tracción, luchaba contra la naturaleza. Las ruedas patinaban, girando en vacío antes de encontrar finalmente agarre. «Allí», señaló Mateo, medio escondida entre los pinos, una señal desvaída. «Cabaña en alquiler. 500 metros». Carmen no dudó. Giró por una pista aún más precaria que serpenteaba colina arriba. Los árboles se cerraban a ambos lados, las ramas arañando la carrocería. El coche se sacudió violentamente, hundiéndose en baches profundos, llenos de agua helada. Pero Carmen se mantuvo firme, y finalmente en la cima de una pequeña elevación apareció la cabaña. Era pequeña, de madera oscura estilo europeo, con tejado inclinado y un porche cubierto. Parecía desocupada, cortinas cerradas, sin luz, pero estaba entera, sólida, resguardada. Carmen aparcó lo más cerca posible de la entrada. La lluvia era tan fuerte que apenas podían ver a 5 metros. «Voy a ver si hay alguien». Mateo abrió la puerta. «Mateo, espera». Pero él ya había salido. El frío lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era frío común, era frío polar de montaña, 0 grados, amplificado por la lluvia helada. Mateo corrió hacia la entrada y no vio el arroyo. El arroyo era fino, quizás 30 centímetros de ancho en circunstancias normales, pero la tormenta lo había transformado en un torrente furioso que descendía por la ladera, engrosado por la lluvia que caía sin parar desde hacía horas en la sierra. Mateo pisó donde pensó que era tierra firme. No lo era. Su pie se hundió en el agua helada. El shock fue instantáneo. 5 grados, quizás menos. Temperatura de deshielo de montaña. Intentó equilibrarse, pero el otro pie resbaló en la piedra musgosa sumergida. Cayó, completamente. El agua helada lo envolvió como un abrazo hostil, empapándolo de la cabeza a los pies en segundos. El traje gris se volvió pesado al instante, pegado a la piel. Mateo jadeó, el shock robándole el aliento. Se levantó tambaleándose, temblando violentamente, y corrió los últimos metros hasta la puerta de la cabaña. Giró el pomo con los dedos ya entumecidos. Abierta. Entró tropezando y se giró, haciendo una señal desesperada a Carmen. Ella salió del coche con su chubasquero, relativamente protegida, y corrió hacia adentro, cerrando la puerta tras de sí con fuerza. Por un momento, solo se oyó el sonido de la lluvia martilleando el tejado. Entonces Carmen lo vio. Mateo estaba parado cerca de la entrada, temblando incontrolablemente. No el temblor ligero de quien siente frío, un temblor violento que sacudía todo su cuerpo, los dientes castañeteando con fuerza audible. El agua helada goteaba de su pelo, del traje completamente empapado, formando un charco a sus pies. Sus labios empezaban a ponerse amoratados. «Dios mío». La voz de Carmen salió diferente, sin control, sin máscara, pura alarma. «Mateo, ¿te has caído al arroyo?» Sí. Agua, estaba». Apenas podía formar palabras. «Helada». Carmen actuó al instante. Soltó el bolso, buscó el interruptor. La luz se encendió. Había electricidad. Sus ojos barrieron la cabaña rápidamente. Sala principal con cocina americana, mesa de madera, sillones gastados y una gran chimenea de piedra. Al fondo, una puerta entreabierta mostraba una habitación. Se acercó a Mateo, tocando sus manos. Estaban frías como el hielo, la piel prácticamente azulada. «Estás en hipotermia inicial». Su voz tenía una urgencia que Mateo nunca había oído antes. «Mateo, escúchame. Tienes que quitarte esa ropa ahora mismo y darte una ducha caliente. No es una sugerencia,
Es una necesidad médica. La hipotermia puede matar. ¿Entendido? Pero, y yo no... Sin discusión. Le sujetó la cara con ambas manos, forzándolo a mirarla. Sus ojos castaños tenían algo que él nunca había visto. Miedo real. Vas a entrar en ese baño. Te vas a quitar toda esa ropa mojada. Te vas a dar una ducha bien caliente. Empieza con agua tibia, aumenta graduadamente, y luego te vas a envolver en mantas. Ahora, ya. El tono no admitía réplica. Mateo asintió, todavía temblando violentamente. Carmen corrió hacia la chimenea. Con movimientos sorprendentemente eficientes preparó el fuego. Papel de periódico de un cesto, pequeñas ramitas, leña más grande encima. Encendió una cerilla. Las llamas se extendieron rápidamente. «Ve», ordenó señalando el baño. «Deja la ropa en el suelo. Yo la cogeré después para secarla». Mateo se tambaleó hasta el baño. Con los dedos casi sin sensibilidad, empezó a quitarse la ropa. La chaqueta cayó pesadamente. La camisa se pegaba a la piel como una segunda epidermis mojada. Los pantalones estaban tan empapados que tuvo que luchar para quitárselos. Todo cayó al suelo del baño, con sonidos húmedos y grotescos. Se quedó desnudo, temblando descontroladamente, y abrió la ducha eléctrica. El agua empezó tibia, como Carmen había indicado. Contra su piel helada, incluso lo tibio parecía abrasador. Gimió en voz baja, pero permaneció bajo el chorro, aumentando gradualmente la temperatura. Golpes en la puerta. «Mateo, voy a coger tu ropa». Entreabrió la puerta, pasándole el montón empapado sin mirar. Carmen lo cogió rápidamente, manteniendo la mirada desviada. Bajo el agua caliente, Mateo sintió que el frío mortal comenzaba a retroceder milímetro a milímetro. Primero los dedos perdieron ese terrible entumecimiento, luego los brazos, el pecho, las piernas. Se quedó allí 15 minutos, dejando que el calor expulsara la muerte de sus huesos. Cuando finalmente cerró la ducha, todavía temblaba, pero suavemente ahora. Ya no era aquel temblor violento de hipotermia severa. El color volvía a sus labios. Podía pensar con claridad. Golpes de nuevo. «Toma, he cogido mantas». Carmen le pasó 2 grandes mantas de lana por una rendija de la puerta. Mateo se envolvió en ellas como una momia. Salió del baño descalzo, aún mareado. Carmen ya había extendido toda su ropa sobre el respaldo de los sillones arrastrados cerca del fuego. Pantalones, camisa, chaqueta, incluso los calzoncillos y calcetines. Todo dispuesto con pragmatismo profesional, sin vergüenza. Ella misma se había quitado la chaqueta del traje. Estaba solo con la blusa blanca, una manta sobre los hombros. Miraba el fuego con expresión indescifrable. «Siéntate aquí», indicó el sillón a su lado. «Necesitas el calor de la chimenea». Mateo obedeció, hundiéndose en el sillón todavía envuelto en las mantas. El fuego crepitaba, olas de calor acariciando su rostro. «Gracias». Su voz salió ronca. «Me ha salvado». Carmen se volvió para mirarlo. Y Mateo vio algo extraordinario. Esos ojos siempre tan controlados, tan fríos, estaban brillantes. «Me has dado un susto, Mateo, un susto de muerte». Ya no era la señora Herrero la que hablaba. Era solo Carmen, mujer, humana, asustada. «¿Cómo te sientes?» «Mejor, mucho mejor. Aún tiemblo un poco, pero...» Intentó sonreír. «Creo que sobreviviré». «Sobrevivirás». Y por primera vez en 3 años, Carmen sonrió de verdad. No una sonrisa corporativa, una sonrisa genuina, casi aliviada. «Lo harás». Extendió la mano. Mateo la tomó, y ninguno de los dos la soltó. Afuera, la tormenta de invierno de los Pirineos aullaba contra la cabaña aislada, pero dentro, algo mucho más poderoso comenzaba a despertar. Algo que ambos habían encerrado tan profundamente que habían olvidado que existía. El silencio entre ellos era diferente a cualquier silencio que hubieran compartido. No era el silencio profesional de la oficina, cargado de distancia respetuosa y jerarquía implícita. Era un silencio pesado, casi palpable, repleto de cosas no dichas que pedían voz. Las manos seguían entrelazadas entre los sillones. Carmen fue la primera en moverse. La soltó despacio, como si despertara de un trance, y se levantó. «Debes tener hambre». «Un poco». Desapareció en la cocina americana, abriendo armarios. Latas de conserva, pasta, salsa de tomate. La cabaña se mantiene para alquiler. Al menos dejan provisiones básicas. Mateo la observó mientras preparaba algo simple. Pasta con salsa.
Los movimientos eran eficientes, como todo lo que hacía Carmen, pero había algo diferente en su postura. Los hombros no estaban tan rígidos. La mandíbula no estaba apretada en permanente tensión. No sabía que cocinaba. Ella rió. Fue un sonido tan inesperado que Mateo tardó un segundo en procesar que era una risa de verdad. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Mateo, como el hecho de que sabe encender una chimenea perfectamente. Pasé veranos de infancia en el pueblo. Mi abuela tenía una casa antigua, una chimenea enorme. Ella me enseñó. Carmen removía la salsa distraídamente. Parece otra vida, otra persona. Era la frase más personal que le había dicho jamás. ¿Y cuándo fue la última vez que usted fue esa otra persona? Carmen hizo una pausa, con la cuchara suspendida en el aire. No lo sé. Años, quizás nunca más después de crear la empresa. No hay espacio para la vulnerabilidad en el mundo en el que elegí vivir. Pero aquí sí lo hay. Mateo habló en voz baja. Aquí, ahora, solo somos dos personas atrapadas en una tormenta. Se giró para mirarlo. Los ojos oscuros brillaban reflejando las llamas de la chimenea. Casi te mueres, Mateo. 10 minutos más con esa ropa empapada, 0 grados ahí fuera. Estarías en hipotermia severa. Podrías haber tenido un ataque cardíaco. Podrías haber muerto. Su voz tembló en la última palabra. Pero no morí. Usted no me dejó. Yo no podría. No terminó la frase. Volvió a remover la salsa con movimientos bruscos. La cena estará lista en 10 minutos. Comieron en la mesa de madera, solo la luz del fuego y una lámpara débil iluminando la cabaña. Afuera, la tormenta continuaba implacable, lluvia helada golpeando el tejado, viento aullando entre los árboles, un frío mortal esperando más allá de las paredes de madera. Pero dentro hacía calor, era seguro, surrealistamente íntimo. Cuéntame de ti, dijo Carmen de repente, los ojos fijos en el plato. La versión real, no la que aparece en el currículum. Mateo parpadeó sorprendido. ¿Qué quieres saber? Todo. ¿De dónde vienes? ¿Por qué aceptaste ser mi asistente? ¿Qué sueñas más allá de organizar mis reuniones? Respiró hondo. Crecí en Cuenca. Casa pequeña, familia humilde pero feliz. Mi padre arregla coches. Mi madre da clases en primaria. Ahorraron cada céntimo para darme una educación mejor que la suya. Y te licenciaste en administración. El mejor de mi promoción. Creí que el mundo se abriría. Pero cuando llegué a Madrid, descubrí que nadie contrata a un recién licenciado sin experiencia para puestos relevantes. Así que cuando vi la oferta de asistente ejecutivo en Herrero Estrategia, se encogió de hombros. Pensé que sería un trampolín. 2 años cojo experiencia, salto a algo mejor. Pero te quedaste 3. Me quedé. ¿Por qué? Mateo la miró fijamente. Porque descubrí que era bueno en esto. Porque me sentía útil. Porque... dudó. Porque trabajando con usted aprendí más sobre estrategia, negociación y liderazgo de lo que cualquier MBA me enseñaría. Usted es brillante, señora Herrero, implacable, pero brillante. Ella no respondió durante un largo momento. Luego, llámame Carmen, solo Carmen. Aquí no hay jerarquía. Carmen, probó el nombre, extraño en su lengua. Su turno. Cuénteme de usted. Ella rió con amargura. ¿Qué quieres saber? ¿La parte en que me divorcié hace 5 años? ¿O la parte en que construí una empresa de éxito, pero sacrifiqué cualquier oportunidad de tener una vida personal real? Ambas. Carmen bebió un sorbo de agua, los ojos perdidos en el fuego. Me casé a los 24. Rodrigo era abogado, ambicioso, encantador. Todo parecía perfecto, hasta que empecé a tener éxito de verdad. Él no podía soportar el hecho de que yo ganara más, de que los clientes me pidieran a mí, no a él, de que yo era buena, realmente buena, en lo que hacía. Su voz se volvió más dura. Empezó a hacer comentarios, sutiles al principio, luego crueles. Decía que me estaba masculinizando, que ningún hombre de verdad quiere una esposa que gane más que él, que tenía que elegir, carrera o matrimonio. Y usted eligió. Elegí mi dignidad, mi competencia, mi derecho a ser excelente sin pedir disculpas. Lo miró con fiereza. Nunca me he arrepentido, pero se quedó sola. La soledad es el precio que pagamos las mujeres exitosas. Los hombres no nos quieren a nosotras, quieren versiones disminuidas de nosotras que no los amenacen. No todos los hombres son así, ¿no? Se inclinó hacia adelante, desafiante. Dime, Mateo, ¿saldrías con una mujer que gana 10 veces más que tú? ¿Que tiene más poder, más prestigio, más todo?
Él sostuvo su mirada. Si fuera la persona correcta, absolutamente. Eres muy ingenuo, o usted está demasiado herida para ver que hay hombres a los que no les intimidan las mujeres fuertes, que las admiran, que las respetan. Carmen se quedó muy quieta. Hombres así no existen. Estoy aquí mismo. La frase quedó flotando entre ellos como una confesión. El aire se volvió denso. Cargado. Carmen se levantó bruscamente. Voy a lavar los platos. Pero Mateo también se levantó, y esta vez fue él quien le sujetó la mano. Carmen. Ella se detuvo, pero no se giró. Gracias por salvarme hoy. Gracias por verme. Gracias por ser humana conmigo finalmente. Carmen se giró despacio. Había lágrimas en sus ojos, pequeñas, contenidas, pero reales. No deberías darme las gracias. Debería pedirte perdón. ¿Por qué? Por haber sido tan fría, tan distante, por tratarte como una herramienta en lugar de como una persona. Te merecías algo mejor. Usted se estaba protegiendo. Lo entiendo. ¿Lo entiendes? Su voz se quebró. 3 años, Mateo. 3 años has estado ahí, todos los días, anticipando mis necesidades, manteniéndome en funcionamiento, y nunca te pregunté si estabas bien, si tenías sueños, si alguien te esperaba en casa. Nadie me espera. Alguien debería, susurró. Alguien debería esperarte. Alguien debería hacerte café. Alguien debería preguntarte qué tal te ha ido el día. Carmen, he sido terrible contigo. Estás siendo humana ahora. Es todo lo que importa. Estaban muy cerca, a centímetros apenas. Mateo podía ver cada detalle de su rostro. Pequeñas arrugas de tensión, pestañas húmedas, labios entreabiertos. ¿Qué estamos haciendo?, susurró Carmen. No lo sé, pero estoy cansado de fingir. ¿Fingir qué? Que no la veo, que no la admiro, que no me doy cuenta cuando se salta comidas o trabaja hasta agotarse, que no oigo cuando su voz suena demasiado cansada, que no deseo... Se detuvo. Había ido demasiado lejos, pero Carmen no retrocedió. ¿Deseas qué, Mateo? Reunió todo el valor que tenía. Conocer a la persona detrás de la máscara, la Carmen que sabe encender chimeneas, que se preocupa cuando alguien cae en arroyos helados, que tiene lágrimas reales en los ojos. Ella cerró los ojos. No sabes lo que estás pidiendo. Esa persona está rota. Todos estamos rotos. La cuestión es a quién dejas ver las grietas. Cuando Carmen abrió los ojos de nuevo, algo había cambiado en ellos. Decisión, rendición, o ambas. Quédate conmigo esta noche. No de forma física, solo quédate. No quiero estar sola. Era la cosa más vulnerable que había dicho jamás. Y Mateo supo que era un momento de definición, el momento en que elegiría entre el profesionalismo seguro y el abismo aterrador de algo real. Mateo no respondió con palabras. Simplemente tomó la mano de Carmen, pequeña, fría, temblando ligeramente, y la guió hasta el frente de la chimenea. Se sentaron en la alfombra gastada, con las mantas sobre los hombros, tan cerca que podían sentir el calor del otro, mezclado con el calor del fuego. Afuera, la tormenta continuaba su furia polar, pero dentro de la cabaña había una burbuja de silencio cálido, íntimo, surrealista. 3 años, dijo Carmen en voz baja, mirando las llamas. 3 años compartiendo el mismo espacio, y esta es la primera conversación real que tenemos. Mejor tarde que nunca. Ella rió, un sonido cansado pero genuino. ¿Siempre has sido tan optimista? Mi madre dice que nací sonriendo. Mi padre bromea con que es un defecto de fábrica. Optimismo excesivo en un mundo cínico. Debe ser agradable, ver lo mejor en las personas. Y debe ser agotador, esperar siempre lo peor. Carmen se giró para mirarlo, una ceja enarcada. Touché. No era una crítica, era una observación. Usted construye muros, Carmen. Muros altos, gruesos, infranqueables. Es un mecanismo de supervivencia. Lo entiendo, pero... dudó. Pero debe ser muy solitario vivir detrás de muros todo el tiempo. Ella no respondió de inmediato. Sus dedos jugaban con el borde de la manta, deshaciendo un hilo suelto. Cuando Rodrigo me dejó, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, nunca vas a encontrar a nadie, Carmen, porque los hombres no quieren mujeres que los hagan sentir pequeños. Y la parte más cruel, su voz se volvió ronca, es que parte de mí se lo creyó. Se equivocaba, lo hacía, porque desde entonces todos los hombres con los que he intentado salir han confirmado exactamente lo que él dijo.
o se intimidaban con mi éxito, o querían ponerme en mi sitio, o pensaban que era un desafío interesante hasta que se daban cuenta de que yo no iba a cambiar para acomodarme a ellos. Entonces dejó de intentarlo. No dejé de intentarlo. Dejé de esperar. Lo miró con una intensidad perturbadora. La expectativa es la raíz de toda decepción. Si no esperas nada, nunca te decepcionas. Pero tampoco eres verdaderamente feliz. La felicidad no es una opción para gente como yo. ¿Por qué no? Porque, gesticuló vagamente, porque no es compatible. El éxito requiere sacrificio, el mando requiere distancia, el poder requiere soledad. Es un trueque que acepté cuando fundé la empresa. Conocía las reglas del juego. Mateo se movió para quedar frente a ella, forzándola a mirarlo. ¿Y si las reglas están equivocadas? ¿Y si fuera posible tenerlo todo? Éxito y una conexión humana real. Carmen rió con amargura. ¿Estamos hablando de cuentos de hadas ahora? Estamos hablando de posibilidades. Las posibilidades no pagan facturas, no construyen empresas, ¿no te hacen feliz? Terminó él suavemente. Carmen, ¿cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz? Ella abrió la boca, la cerró. Sus ojos volvieron a brillar. No lo sé. La voz salió quebrada. No me acuerdo. Quizás cuando mi abuela vivía. Quizás en el pueblo, cerca de su chimenea, cuando era niña y el mundo aún parecía lleno de posibilidades infinitas antes de que aprendiera que las posibilidades tienen costes. Mateo le sujetó la cara con ambas hands, los pulgares acariciando sus mejillas. El mundo sigue lleno de posibilidades, solo que has dejado de mirar. No puedo permitirme el lujo de mirar. Tengo una empresa que dirigir, gente que depende de mí, clientes que esperan resultados. No puedo. Puedes ser humana, puedes tener debilidades, puedes aceptar que necesitas más que solo trabajo. Eso no te hace menos competente, te hace completa. No lo entiendes. Carmen intentó apartarse, pero él no la soltó. La vulnerabilidad es un arma. Cualquier señal de debilidad y me devorarán. El mundo corporativo no perdona a la humanidad, especialmente no en las mujeres. Entonces quizás sea hora de dejar de vivir enteramente en el mundo corporativo, de crear espacio para algo más, para alguien. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Mateo respiró hondo. Era el momento de la verdad, de valor o locura. La línea era delgada. Estoy diciendo que he pasado 3 años admirándote desde lejos. Estoy diciendo que tu éxito no me intimida, me inspira. Estoy diciendo que tu fuerza no me amenaza, me atrae. Estoy diciendo que cuando te caíste en ese arroyo helado, su voz tembló. Era cuando te vi temblando con los labios morados en hipotermia. Me di cuenta de que la idea de perderte me aterrorizaba de una forma que no era profesional, no era apropiada, era personal, profundamente personal. Carmen se quedó completamente inmóvil. Mateo, sé que estoy cruzando todas las líneas. Sé que es inapropiado. Sé que mañana volveremos a la oficina y todo será diferente. Pero ahora, aquí, en esta cabaña, lejos de reglas y jerarquías y expectativas, la atrajo ligeramente más cerca. Quiero que sepas que te veo, a la persona real, y es extraordinaria. Una lágrima rodó por la mejilla de ella, luego otra. No intentó ocultarlas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás derribando los muros que me llevó años construir? Porque no deberías tener que vivir detrás de ellos. Porque incluso la mujer más fuerte necesita a alguien que la sostenga cuando finalmente se permite caer. Y si me caigo y nunca más puedo levantarme, entonces yo me levanto contigo. Carmen cerró los ojos, las lágrimas cayendo libremente ahora. Te arrepentirás, te decepcionaré, siempre decepciono. Deja que yo sea el juez de eso. Abrió los ojos. Y por primera vez Mateo lo vio todo. La vulnerabilidad que escondía bajo el control, la soledad que escondía bajo la competencia, el deseo desesperado de conexión que escondía bajo la frialdad profesional. Tengo miedo, susurró. Yo también. ¿Pero aún quieres intentarlo? Más que nada, el espacio entre ellos desapareció. Carmen acortó la distancia, presionando sus labios contra los de él. Suave al principio, vacilante, como si probara la realidad. Mateo correspondió con gentileza, las manos aún ahuecando su rostro, el pulgar acariciando las lágrimas. Pero cuando ella profundizó el beso, algo se rompió. La urgencia reemplazó a la gentileza. Años de soledad,
de negación, de muros cuidadosamente mantenidos, se desmoronaron en un beso desesperado, hambriento, real. Sus manos subieron al pelo de él, atrayéndolo más cerca. Las de él bajaron a su cintura, sujetándola como si fuera a escabullirse en cualquier momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, las frentes apoyadas, los ojos cerrados. «Quédate conmigo esta noche». Carmen repitió la petición, pero ahora tenía un significado diferente. No era solo sobre no estar sola, era sobre elegir ser vulnerable, elegir confiar, elegirle a él. No fueron a la cama. Se quedaron allí, envueltos en las mantas frente a la chimenea, los cuerpos entrelazados en la alfombra, observando las llamas danzar mientras la tormenta exterior perdía fuerza gradualmente. Carmen estaba acurrucada contra el pecho de Mateo, la cabeza apoyada en su hombro, el brazo de él alrededor de ella en un abrazo protector. Los dedos de ella trazaban patrones perezosos sobre el pecho de él por encima de la manta. «¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?», murmuró contra el cuello de él. «¿Qué? Que parece correcto, completamente loco, profundamente inapropiado, pero correcto». Mateo besó la coronilla de ella. «A veces las mejores cosas son las que no tienen sentido sobre el papel. Mi terapeuta tendría un ataque si supiera que he besado a mi asistente ejecutivo en una cabaña aislada durante una tormenta. ¿Tienes terapeuta? Toda CEO de éxito lo tiene. Es parte del paquete. Terapeuta, entrenador personal, nutricionista. Todos pagados para mantenerme funcionando a alto rendimiento. ¿Y funcionan?». Carmen rió en voz baja. «Funcionan para mantener mi cuerpo sano y mi ansiedad manejable. No funcionan para hacerme sentir menos sola. Y ahora, ¿sigues sintiéndote sola?». Se apretó más contra él. «Ahora me siento aterrorizada. Porque esto», gesticuló vagamente entre ellos, «esto es real. Y las cosas reales pueden hacerte daño de formas que el éxito profesional nunca puede. También pueden curarte de formas que el éxito profesional nunca puede. Siempre tan optimista, siempre tan pesimista», replicó él suavemente. Se apoyó en un codo para mirarlo. El fuego lanzaba sombras danzantes sobre su rostro, suavizando las líneas de tensión que Mateo estaba tan acostumbrado a ver. «¿Qué va a pasar mañana?», preguntó, con voz queda, vulnerable. «Mañana volvemos a Madrid. ¿Y el lunes?». «El lunes…». Mateo eligió las palabras con cuidado. «El lunes vuelves a ser la señora Carmen Herrero, CEO de Herrero Estrategia, y yo vuelvo a ser Mateo Sánchez, tu asistente ejecutivo». El dolor cruzó el rostro de ella. «¿Entonces fingimos que esto nunca ha pasado?». «No, pero quizás necesitemos navegar esto con cuidado. Tu reputación, la empresa…». «Al diablo con mi reputación». La intensidad en su voz lo sorprendió. «He pasado toda mi vida sacrificando la felicidad en nombre de la reputación. He construido un imperio sobre la soledad. ¿Y para qué? ¿Para morir sola en un ático de lujo?». «Carmen, no. Escucha». Se sentó completamente, la manta resbalando de sus hombros. «Por primera vez en años, Mateo, me he sentido viva hoy. No funcional, no productiva, viva. Sentí miedo real cuando te vi temblando de hipotermia. Sentí alivio real cuando empezaste a recuperarte. Sentí deseo real cuando finalmente dejé de luchar y te besé». Sus ojos brillaban ferozmente. «¿Y quieres que finja que no he sentido nada de eso? No quiero que finjas nada. Solo quiero protegerte, protegernos a los dos. Las relaciones en el entorno laboral son complicadas, especialmente cuando hay jerarquía. Entonces cambio la jerarquía. ¿Qué? Si el problema es la jerarquía, la cambio. Te asciendo. Te doy un despacho independiente. Te saco del puesto de asistente ejecutivo y te nombro consultor junior. Así ya no hay ninguna línea ética que cruzar». Mateo la miró atónito. «¿Estás hablando en serio?». «Completamente. Te mereces ese ascenso de todos modos. Llevas 3 años conmigo. Conoces la empresa mejor que la mitad de los consultores. Tienes una formación excelente. La única razón por la que sigues siendo asistente es porque he sido demasiado egoísta para ascenderte y perder tu apoyo directo. Eso no lo resuelve todo. La gente hablará. Deja que hablen. Deja que Rafael haga comentarios maliciosos. Deja que los clientes levanten las cejas. Ya no me importa». Le sujetó la cara con ambas manos. «Estoy harta de vivir para las expectativas de otros. Estoy harta de ser perfecta. Estoy harta de estar sola. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea públicamente,
No hay vuelta atrás. Estoy segura de que quiero intentarlo. Estoy segura de que me haces sentir cosas que creía imposibles. Estoy segura de que estoy aterrada y emocionada a partes iguales. Estoy segura... Su voz se volvió ronca. Estoy segura de que no quiero despertarme mañana y fingir que esta noche fue un error. Mateo la atrajo de nuevo a sus brazos, besándola profundamente. Cuando se separaron, susurró contra los labios de ella. No fue un error. Fue el comienzo de algo que los dos necesitábamos desesperadamente. Volvieron a tumbarse, entrelazados, observando el fuego convertirse en brasas incandescentes. La tormenta exterior había pasado. El silencio ahora era paz, no amenaza. ¿Mateo? Gracias. ¿Por qué? Por salvarme. No solo de la tormenta, de mí misma. Besó la coronilla de ella de nuevo, apretando el abrazo. Se durmieron así, acurrucados el uno en el otro, mientras la noche daba paso al amanecer gris del invierno pirenaico. Y cuando Mateo se despertó horas después, con una luz pálida filtrándose por las cortinas, su primera visión fue Carmen durmiendo contra su pecho. El rostro sereno, sin las habituales líneas de tensión, parecía años más joven, parecía en paz. Supo en ese momento que no importaba lo que trajera el lunes, no importaba cuántas complicaciones se enfrentaran, no se arrepentiría de esta noche, porque a veces lo más peligroso que podemos hacer es negarnos a correr riesgos, y a veces el mayor riesgo de todos es desperdiciar la vida entera protegiendo un corazón al que nunca permitimos que fuera realmente tocado. El viaje de vuelta a Madrid transcurrió bajo un cielo despejado y un frío cortante de invierno. La tormenta había pasado, dejando la sierra cubierta de una escarcha cristalina que hacía que todo brillara bajo el débil sol de la mañana. Carmen conducía en silencio, pero era un silencio diferente al habitual. De vez en cuando, su mano derecha soltaba el volante y encontraba la mano de Mateo sobre la consola central. Un toque breve, discreto, pero cargado de significado. ¿Nervioso?, preguntó cuando estaban a 20 minutos de la ciudad. Aterrorizado. Bienvenido al club. Ella sonrió pequeño, pero real. Estaba pensando, quizás deberíamos ir despacio. ¿Despacio cómo? Como mantener las distancias en la oficina inicialmente. No cambiar nada drásticamente. Darnos tiempo para procesar lo que pasó antes de convertirlo en algo público. Mateo procesó aquello. Tiene sentido. Pero Carmen, sí, no estoy proponiendo que finjamos que no pasó nada. Solo que seamos estratégicos sobre cómo manejarlo. Estratégico es mi idioma natal. Apretó su mano. Lo resolveremos juntos. Carmen lo dejó frente a su edificio en Malasaña. Por un momento se quedaron mirándose el uno al otro a través de la ventanilla abierta del pasajero. Lunes, dijo ella. Lunes, confirmó él. Entonces hizo algo inesperado. Se inclinó y la besó rápidamente, suavemente, a través de la ventana. Carmen se sorprendió, pero correspondió. Nos vemos en la oficina, señora Serrero. Esta vez, cuando ella sonrió, la sonrisa alcanzó sus ojos. Nos vemos allí, Mateo. El fin de semana fue una tortura. Mateo intentó mantener una rutina normal. Hizo la compra, limpió el minúsculo estudio, vio fútbol en la tele, pero su mente estaba completamente en otro lugar, en la cabaña, en la chimenea, en las confesiones murmuradas en la oscuridad, en el modo en que Carmen se había acoplado perfectamente contra él, en el beso, en los besos. Repasó cada momento obsesivamente, buscando señales de que había sido real y no una alucinación inducida por la hipotermia. Su móvil vibró el domingo por la noche. Un mensaje de Carmen. No puedo dejar de pensar en esto. Él sonrió, los dedos volando sobre el teclado. Yo tampoco. Tengo miedo de lo que traerá el lunes. Lo descubriremos juntos. ¿Recuerdas? Juntos. Me gusta ese concepto. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Mateo. El lunes amaneció frío y nublado. Mateo llegó a la oficina 15 minutos antes de lo habitual, preparando todo mecánicamente. Café solo sin azúcar, informes organizados, temperatura de la sala ajustada. Carmen llegó puntualmente a las 7:30, pero cuando entró, no fue la Carmen de la cabaña, fue la CEO. Traje de chaqueta gris impecable, pelo recogido severamente, ojos fríos y evaluadores. Buenos días, Mateo. La voz era profesional, distante, como si el fin de semana nunca hubiera sucedido.
Mateo sintió algo contraerse en el pecho. «Buenos días, señora Herrero». Cogió el café sin mirarlo y fue directa a su despacho. La puerta se cerró. Mateo se quedó allí, aturdido. Se lo había imaginado todo. Había sido para ella solo una aberración momentánea, una debilidad de la que ahora se arrepentía. El día se arrastró interminable. Carmen mantuvo una distancia profesional perfecta. Reuniones, llamadas, briefings, todo exactamente como siempre había sido. Excepto que ahora Mateo sabía lo que era verla sin máscaras, sabía el sabor de sus labios, sabía el sonido de su risa verdadera, y esta Carmen, la CEO fría y eficiente, parecía una actuación cruel. A las 5 de la tarde, cuando los colegas empezaron a irse, Mateo preparó sus cosas. Estaba casi saliendo cuando vio la luz de su despacho aún encendida. Debería irse. Debería aceptar que había sido un error. Debería... La puerta se abrió. Carmen estaba parada allí, mirándolo. Y durante los 3 segundos que duró la mirada, la máscara cayó. Lo vio todo. Deseo, miedo, confusión, necesidad. Luego volvió a entrar en el despacho. Mateo esperó. 5 minutos. 10. Cuando todos se habían ido y la oficina estaba vacía, se acercó a su puerta. Llamó suavemente. «Entra». Carmen estaba frente a la ventana, de espaldas a él, mirando Madrid iluminándose para la noche. «Cierra la puerta». Obedeció, el corazón disparado. Cuando se giró, Carmen estaba allí a pocos centímetros. Sin previo aviso, tiró de él y lo besó. Desesperadamente, urgentemente, como si se estuviera ahogando y él fuera el aire. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. «Perdón», susurró. «Perdón por lo de hoy». Entré en modo automático. Entré en pánico. Pensé que si fingía que nada había cambiado, sería más fácil, pero... Apoyó la frente en la de él. «No lo fue. Fue una tortura. Para mí también. No quiero fingir, Mateo. No quiero tratarte como un asistente cuando eres mucho más. Pero tengo miedo. Miedo de lo que dirá la gente. Miedo de estropearlo todo. Miedo de perderte. No vas a perderme. Pero tampoco puedo vivir con migajas. O es real y encontramos una manera, o... «Es real», lo interrumpió. «Es tan real que me aterroriza. Pero...» respiró hondo. «Pero quizás sea hora de dejar de vivir con miedo». «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que quizás sea hora de asumirlo, de dejar de escondernos, de mostrarle al mundo que la señora Carmen Herrero es humana después de todo. ¿Estás segura?» «No, pero voy a hacerlo de todos modos». Le sujetó la cara. «Porque tú vales el riesgo». Y lo besó de nuevo, sellando una promesa que lo cambiaría todo. Porque a veces el valor no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto a pesar del terror paralizante. Decidieron ir despacio, al menos públicamente. Durante el día, eran la señora Herrero y Mateo, jefa y asistente, profesionales, distantes. Pero por las noches, cuando la oficina se vaciaba y las puertas se cerraban, eran solo Carmen y Mateo. La primera semana fue una danza cuidadosa, miradas furtivas durante las reuniones, manos rozándose accidentalmente al pasar documentos, mensajes codificados. Reunión privada en mi despacho a las 18:30 significaba: «Apenas puedo esperar para besarte. Necesito revisar estos informes contigo». Significaba: «Quédate un poco más». Cena de trabajo significaba: «Ven a mi casa». El ático de Carmen en Salamanca era exactamente como Mateo había imaginado. Un triplex elegante con vistas panorámicas al Retiro, decoración minimalista y cara, una cocina gourmet que probablemente nunca se había usado hasta que él apareció. La primera noche que pasó allí, él cocinó. Pasta simple como en la cabaña, pero esta vez con más ingredientes y menos urgencia de supervivencia. Carmen lo observaba, recostada en la encimera con una copa de vino en la mano. ¿Sabes qué es lo surrealista de esto? ¿Qué? Tener a alguien en mi cocina, alguien que no sea yo a las 2 de la mañana comiendo cereales de pie, alguien que... Gesticuló vagamente, que hace que parezca un hogar en lugar de solo una dirección elegante. ¿Eso es triste o reconfortante? Ambas cosas, principalmente reconfortante. Se acercó, rodeándolo con los brazos por la espalda. «Has hecho que todo sea más soportable. El trabajo, las presiones, la soledad». Él se giró entre sus brazos, las manos buscando su cintura. «Entonces, ¿por qué seguimos escondiéndonos? Porque estoy procesándolo. Porque quiero estar segura, porque...» Se mordió el labio.
Porque en cuanto lo asumamos, todo cambia. La gente cuestionará mis decisiones. Especularán sobre favoritismo. Reducirán todo lo que he construido a la CEO se acuesta con un empleado. O verán que incluso las CEOs brillantes merecen ser felices. El mundo no funciona así, Mateo, especialmente no para las mujeres. Los hombres pueden salir con secretarias y nadie pestañea. Las mujeres salen con asistentes y se convierte en un escándalo. Él sabía que tenía razón, y lo odiaba, pero también lo entendía. Así que esperó. Las semanas se convirtieron en un mes, 2 meses. Eran cuidadosos, obsesivamente cuidadosos. Nunca llegaban o se iban juntos. Nunca se tocaban donde pudieran ser vistos. Mantenían interacciones profesionales durante el día, pero las noches eran suyas, cenas en la isla de la cocina, conversando durante horas, películas en el sofá enorme, cuerpos entrelazados, mañanas de domingo perezosas, café en la cama, la luz dorada filtrándose por las cortinas. Carmen fue bajando las guardias gradualmente, contaba historias de su infancia, del divorcio doloroso, del primer cliente que apostó por ella cuando nadie más lo haría, de las noches llorando sola, pensando que nunca sería suficiente. Mateo compartía sus propios demonios, la presión de ser el primero de la familia en ir a la universidad, el miedo de haber desperdiciado su talento siendo asistente, la soledad de vivir en una gran ciudad sin nadie que realmente lo conociera. Se conocían de formas que iban más allá de lo físico. Aprendían los lenguajes emocionales del otro, aprendían qué calmaba, qué irritaba, qué curaba, y se enamoraban más profundamente cada día. Pero los secretos tienen un precio. Rafael empezó a hacer comentarios. Mateo, últimamente pareces especialmente dedicado. Te quedas hasta más tarde, llegas más temprano. ¿Buscando un ascenso? Solo hago mi trabajo. Claro. Y la señora Herrero parece diferente, menos glacial. ¿Será que finalmente ha encontrado a alguien? Mateo forzó la indiferencia. No tengo idea de su vida personal. Rafael rió. Claro que no. Demasiado santito para cotillear, ¿verdad? Las preguntas empezaron a pesar. La mentira constante. La actuación. Llegar a la oficina y fingir que no se había despertado en sus brazos horas antes. Verla en reuniones y no poder tocarla. Oír a los colegas especular sobre su vida amorosa, mientras él, el único que realmente sabía, tenía que guardar silencio. Una noche, después de una reunión particularmente estresante, Carmen se desplomó en su sofá, la cabeza entre las manos. No sé cuánto tiempo más puedo hacer esto. Mateo se sentó a su lado. ¿Hacer qué? Fingir, mentir, esconder la única cosa buena en mi vida como si fuera una vergüenza. No es una vergüenza, pero lo estoy tratando como si lo fuera, manteniéndote en secreto, como si fueras un error que necesito esconder. Carmen, no, Mateo, piénsalo. Llevamos 3 meses saliendo y nadie lo sabe. Mis padres no lo saben, mis pocas amigas no lo saben. Sobre el papel, sigo estando sola, excepto que no lo estoy. Estoy contigo, y tú te mereces más que esto. Entiendo tus preocupaciones. ¿Las entiendes? Porque estoy empezando a pensar que ya no las entiendo. Construí una carrera basada en la transparencia estratégica. Aconsejo a CEOs sobre la autenticidad del liderazgo, y aquí estoy, viviendo una mentira gigantesca. No es una mentira, es protección. ¿Protección de qué? ¿Del juicio? Al diablo con el juicio. ¿Del cotilleo? Deja que hablen. ¿De perder clientes? Si los clientes me abandonan porque soy feliz, que se jodan. Mateo sonrió. ¿Estás hablando en serio? Estoy agotada, Mateo, agotada de la actuación, de la máscara, de... Lo miró intensamente, de no poder besarte cuando quiero, de no poder coger tu mano en público, de no poder presentarte como lo que eres, la persona más importante de mi vida. Su corazón se detuvo. ¿Lo soy? Lo eres. Y es hora de dejar de esconderlo. ¿Qué estás proponiendo? Carmen se levantó, empezando a caminar. Estaba en modo planificación estratégica. Mateo reconocía las señales. Ascenso real. Te saco del puesto de asistente. Te asciendo a consultor junior. Despacho independiente. Tareas que no dependan directamente de mí. Elimina el conflicto de intereses ético. Carmen. Después, reunión general. Asumo públicamente que estamos juntos. Explico los cambios estructurales. Dejo claro que es una relación seria, no una aventura. ¿Eso es loco? Tal vez, pero necesario.
Porque no puedo seguir viviendo así, medio escondida, medio auténtica, medio feliz. Se detuvo frente a él. Lo quiero todo. Contigo. Públicamente, oficialmente, verdaderamente. Mateo se levantó, sujetándole la cara. ¿Estás absolutamente segura? Porque no hay vuelta atrás después de esto. Estoy segura de que vales cualquier consecuencia. Estoy segura de que merezco ser feliz sin pedir disculpas. Estoy segura. Sus ojos brillaron. Estoy segura de que te quiero. Las palabras quedaron flotando entre ellos como una revelación sagrada. Dilo otra vez, susurró él. Te quiero con una fuerza que me asusta. Te quiero con una intensidad que no sabía que fuera posible. Te quiero. Él la besó, interrumpiendo las palabras, mostrando sin hablar lo que las palabras no podían capturar completamente. Cuando se separaron, apoyó la frente en la de ella. Yo también te quiero. Y si realmente quieres hacer esto, asumirlo públicamente, estoy contigo. Incluso sabiendo las consecuencias, especialmente por eso, porque vale la pena luchar por ti. Y en ese momento, ambos supieron que la actuación tenía fecha de caducidad, que la autenticidad, no importa cuán aterradora, siempre sería mejor que la seguridad de la mentira. La decisión estaba tomada. El viernes siguiente, Carmen convocaría una reunión general para hacer pública su relación. Los días que precedieron a esa fecha fueron una mezcla extraña de alivio y terror. Mateo se despertó el jueves por la mañana en el ático de Carmen, algo cada vez más frecuente. Se estaba mudando allí poco a poco, dejando un cepillo de dientes, mudas de ropa, marcas de su presencia por todo el triplex, antes impecable y vacío. «Será mañana», dijo Carmen desde la ducha, donde Mateo podía oír el agua corriendo. «Sí, mañana todo cambia». «¿Arrepentido?». Entró en el baño, el vapor empañando el espejo. «Nunca». Ella abrió la puerta de la ducha, el agua chorreando por su cuerpo, el pelo suelto por primera vez, tan diferente del moño severo. Sonrió. «Ven aquí. Vamos a llegar tarde. No importa». Llegaron tarde. Llegaron separados a la oficina, siempre separados, siempre cuidadosos. Pero había algo diferente en el aire. Anticipación. Libertad inminente. La mañana transcurrió normalmente. Reuniones, correos, café solo sin azúcar servido precisamente a las 7:30. Rafael hizo una presentación para un cliente nuevo. Carmen dio un feedback incisivo. Todos tomaron notas. Entonces, a media tarde, sucedió. Carmen estaba en su despacho con la puerta abierta, revisando contratos. Mateo estaba en su mesa organizando cronogramas para la semana siguiente. La oficina estaba silenciosa, la mitad del equipo en reuniones externas, la otra mitad inmersa en trabajo concentrado. El móvil de Carmen sonó. Contestó distraídamente. «¿Diga?». La voz al otro lado era masculina, lo suficientemente alta para que Mateo la oyera vagamente desde fuera. «Carmen, Rodrigo». Mateo vio cómo el cuerpo de ella se tensaba. El exmarido. «Rodrigo, ¿cuánto tiempo? ¿Qué quieres?». Directa al grano como siempre. «He oído rumores interesantes». «¿Qué tipo de rumores?». «Sobre ti y tu asistente. Un pajarito me ha dicho que estáis muy cercanos últimamente». La sangre de Mateo se heló. ¿Cómo lo sabía alguien? Habían sido tan cuidadosos. Carmen, para su crédito, no reveló nada en su voz. «No sé de dónde has sacado esa información, pero es completamente inapropiada». «Lo es, porque mi fuente es fiable. Y honestamente, Carmen, esperaba más de ti. Después de todo lo que has construido, ¿tirarlo todo por la borda por un asistente? Esta conversación ha terminado. Solo te estoy avisando. Sabes cómo es el mundo corporativo. Este tipo de escándalo puede arruinar una reputación que te ha llevado años construir. Simplemente, piénsalo bien». Carmen colgó. Sus manos temblaban ligeramente. Mateo se levantó y fue hasta la puerta de ella. «¿Lo has oído?». «Lo he oído». «¿Cómo lo sabe?». «No lo sé». «Pero…». Se pasó las manos por la cara. «Pero confirma que hacerlo público mañana es la decisión correcta. Si los rumores ya están circulando, es mejor controlar la narrativa». Rafael apareció en la puerta. «¿Todo bien, señora Herrero?». «He oído voces alteradas». «Todo genial, Rafael. Solo una llamada complicada». Miró entre ella y Mateo con una expresión indescifrable. «Claro. Bueno, si necesita cualquier cosa…». «Gracias». Rafael se fue, pero algo en el modo en que los miró hizo sonar las alarmas en la cabeza de Mateo. Más tarde esa noche, en el ático de Carmen,
Intentaron relajarse, pero la tensión era palpable. Rafael lo sabe, dijo Mateo finalmente. ¿Cómo puedes estar seguro? Por el modo en que nos ha mirado, como si estuviera confirmando una sospecha. Carmen, ¿y si fue él quien se lo contó a Rodrigo? ¿Por qué haría eso? ¿Celos? ¿Ambición? Rafael siempre ha querido tu atención, siempre ha creído que merecía más reconocimiento. Carmen se sentó pesadamente. Si es verdad, significa que mañana no es solo sobre asumir una relación, es sobre contener daños. ¿Has cambiado de idea? No, pero... Lo miró fijamente. Oh, pero tenemos que estar preparados para que sea más difícil de lo que anticipamos. Se quedaron despiertos hasta tarde, planeando cada palabra que Carmen diría en la reunión, anticipando objeciones, preparando respuestas. Cuando finalmente se fueron a la cama, Mateo abrazó a Carmen contra él, sintiendo la tensión en su cuerpo. «Todo saldrá bien», murmuró. «¿Cómo puedes estar seguro? Porque independientemente de lo que pase mañana lo enfrentaremos juntos». Ella se giró entre sus brazos, los ojos buscando los de él en la oscuridad. Juntos, siempre, se besaron, despacio, profundamente, sellando una promesa. El viernes amaneció con un cielo pesado de invierno, nubes bajas amenazando lluvia. Mateo se despertó con mariposas en el estómago, ansiedad y emoción mezcladas. Carmen estaba en la terraza solo con un albornoz, mirando la ciudad despertar. Él se acercó por detrás, rodeándola con los brazos. ¿Lista? Aterrorizada, pero lista. ¿Qué pasará después? No lo sé, pero lo descubriremos. Se giró, besándolo suavemente. Independientemente de lo que pase, ha valido la pena. Ha valido la pena. Cada segundo. Me has devuelto la humanidad, Mateo. Me has recordado que el éxito sin conexión es una prisión bonita. Y por eso le sujetó la cara. Por eso voy a luchar por nosotros, no importa el coste. Llegaron separados a la oficina una última vez. Mateo preparó todo mecánicamente. Café, informes, temperatura. A las 9 de la mañana, Carmen envió un correo a todo el equipo. Reunión general obligatoria a las 10 horas. Todos deben estar presentes. El murmullo comenzó de inmediato. Las reuniones generales eran raras. Significaban anuncios importantes. Mateo vio a Rafael cuchicheando con otros colegas, una sonrisa satisfecha en su rostro. Confirmado. Había sido él. Las 10 llegaron demasiado rápido y demasiado lento al mismo tiempo. Todos se reunieron en la sala de conferencias principal. 15 personas, algunos ansiosos, otros curiosos, Rafael visiblemente expectante. Carmen entró la última, traje de chaqueta negro impecable, pelo recogido, expresión neutra pero determinada. Se quedó de pie en la cabecera de la mesa. «Gracias a todos por venir. Tengo un anuncio importante que hacer». El silencio era absoluto. Respiró hondo. Miró directamente a Mateo, que estaba al fondo de la sala, y empezó. «Mateo Sánchez y yo estamos en una relación». Las palabras quedaron flotando en el aire como una explosión silenciosa. Por 3 segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces empezó. Murmullos, miradas de asombro, Rafael con una expresión de triunfo mal disimulado. Carmen levantó la mano pidiendo silencio. Su voz era firme, controlada, pero Mateo veía el ligero temblor en los dedos que agarraban el borde de la mesa. Sé que esto puede plantear preguntas sobre profesionalidad y conflicto de intereses. Por eso implementaremos cambios estructurales inmediatos. Hizo contacto visual con cada persona en la sala. Efectivo el lunes, Mateo dejará el cargo de asistente ejecutivo. Será ascendido a consultor junior con un despacho independiente y tareas que no dependerán directamente de mí. Más murmullos, algunas expresiones de sorpresa genuina, otros de escepticismo. Rafael levantó la mano. «Señora Herrero, con todo respeto, ¿esto no parece demasiado conveniente? ¿Un ascenso coincidiendo con la revelación de una relación?» Carmen lo miró fríamente. «Mateo lleva 3 años conmigo, Rafael. Conoce esta empresa mejor que la mitad de los consultores senior. Tiene una formación excepcional. La única razón por la que sigue siendo asistente es porque yo fui demasiado egoísta para ascenderlo antes. Este ascenso es merecido independientemente de la relación. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que futuros ascensos no se basarán en favorecimiento personal? Porque mi reputación se ha construido sobre la base de la meritocracia y los resultados. No voy a destruir eso por favoritismo. Mateo será evaluado con los mismos criterios estrictos que todos ustedes.
quizás incluso más rigurosamente, dado el escrutinio extra. Juliana, consultora senior y una de las pocas mujeres además de Carmen, habló. Señora Herrero, entiendo que esto es personal, pero ¿cómo afecta esto a nuestra dinámica de equipo? Algunos clientes son conservadores, pueden ver esto como poco profesional. Carmen asintió, reconociendo la preocupación válida. Es un riesgo que estoy asumiendo conscientemente, pero creo que los clientes nos contratan por la calidad de nuestro trabajo, no por mi vida personal. Si algún cliente decide abandonarnos por esto, francamente, no son clientes que quiera. Fácil de decir cuando no es tu salario el que está en riesgo, murmuró Rafael, pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Rafael. La voz de Carmen tenía un filo de acero. Si tienes algo que decir, dilo directamente. Él se levantó cruzando los brazos. Solo me parece interesante. Usted predica la igualdad, la meritocracia, la profesionalidad, pero lo primero que hace cuando se echa novio es ascenderlo. Un poco hipócrita, ¿no? Mateo sintió la rabia hervir, pero Carmen le hizo un gesto sutil para que se callara. Esto era asunto suyo. Hipócrita sería ascenderlo sin cualificaciones, sería darle casos que no puede gestionar, sería tratarlo diferente a otros consultores. Se inclinó hacia adelante. Pero no es eso lo que va a pasar. Mateo tendrá los mismos desafíos, las mismas expectativas, los mismos baremos, y si tú o cualquier otro creen que pueden hacerlo mejor, estoy abierta a demostraciones. Siempre lo he estado. Rafael abrió la boca para replicar, pero Juliana intervino. Señora Herrero, creo que hablo por la mayoría cuando digo que necesitamos tiempo para procesar esto. Es mucho. Lo entiendo completamente, y estoy disponible para conversaciones individuales si alguien tiene preocupaciones específicas. Pero una cosa tiene que quedar clara. Miró alrededor de la sala. Esto no es un cotilleo de pasillo. No es un escándalo. Es una relación entre dos adultos que se encontraron en circunstancias inusuales y decidieron darse una oportunidad. Y espero que todos lo traten con el respeto que merece. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Reunión terminada, vuelvan al trabajo. La gente salió lentamente en pequeños grupos cuchicheando. Juliana pasó junto a Mateo y murmuró, «Buena suerte», con una expresión genuinamente solidaria. Rafael fue el último en salir, deteniéndose en la puerta. «Sabes, Mateo, siempre supe que eras listo, pero no imaginé que fueras tan listo. Buena jugada». «No fue una jugada, Rafael, fue... ahórratelo. Viste la oportunidad y la aprovechaste». «Bien jugado». Se fue antes de que Mateo pudiera responder. Carmen seguía en la sala de conferencias apoyada en la mesa, con la cabeza gacha. Mateo se acercó, tocando suavemente su hombro. «Has estado increíble. He sido un desastre. La mitad del equipo me odia ahora». La mitad del equipo estaba esperando esto porque Rafael esparció el cotilleo de antemano. Pero fuiste tú misma. Fuiste transparente. Fuiste fuerte. Se giró con los ojos brillantes. ¿Y si lo he arruinado todo? ¿Y si los clientes realmente nos abandonan? ¿Y si la empresa que construí se desmorona porque elegí ser feliz? Entonces la reconstruimos. Juntos. Le sujetó la cara. «Carmen, has pasado toda tu vida demostrando tu valía. No necesitas hacerlo más. No para mí. No para nadie». Ella cerró los ojos, las lágrimas rodando. «Tengo tanto miedo. Lo sé. Yo también. Pero hemos hecho lo correcto. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque por primera vez en mucho tiempo estás viviendo auténticamente. Y eso vale cualquier coste». Se quedaron así por un momento, abrazados en medio de la sala de conferencias vacía, las consecuencias de su honestidad comenzando a desplegarse a su alrededor. El resto del día fue tenso. Algunos colegas felicitaron discretamente. Otros evitaban el contacto visual. Rafael apenas disimulaba su hostilidad. Mateo recibió un correo de RRHH sobre el proceso de transición a la nueva función. Burocracia necesaria, pero que lo hacía todo más real. A las 5 de la tarde, Carmen llamó a Mateo a su despacho. Estaba pálida, mirando la pantalla del ordenador con expresión tensa. «Tenemos un problema». «¿Qué?» «Rodrigo ha enviado un correo a 3 de nuestros mayores clientes, insinuando que Herrero Estrategia está comprometida por cuestiones éticas no resueltas, mencionando una relación inapropiada entre la dirección y un subordinado». El estómago de Mateo se encogió. «Hijo de puta». 2 clientes ya han respondido diciendo que van a reevaluar la colaboración. Su voz era vacía. «Mateo,
Esto puede destruirlo todo. No puede hacer eso, es difamación, es él usando sus contactos para hacerme daño, como siempre hizo. Cerró el portátil bruscamente. Y la peor parte, solo puede hacerlo porque le di munición. Lo asumí públicamente. Creé una vulnerabilidad y ahora nada. Carmen, no has hecho nada malo. Rodrigo es un exmarido tóxico que no ha superado que tuvieras éxito sin él. Esto no tiene nada que ver contigo o con nosotros. Tiene todo que ver con nosotros. Si yo no hubiera... ¿Qué? ¿Quedarte sola para siempre para no darle explicaciones a un exmarido mezquino? Carmen, escucha lo que estás diciendo. Estás dejando que controle tu vida incluso 5 años después del divorcio. Ella lo miró fijamente, la rabia y el miedo luchando en su rostro. ¿Y si lo pierdo todo? No lo vas a perder, porque eres brillante, porque tus clientes saben que das resultados, porque... Le cogió las manos. Porque eres Carmen Herrero, y Carmen Herrero no se rinde, nunca. Se derrumbó, no se desplomó, pero permitió que Mateo la abrazara mientras lágrimas silenciosas rodaban. Estoy tan cansada, Mateo, tan cansada de luchar, de demostrar, de... Lo sé, pero ya no tienes que luchar sola. Deja que luche contigo. Se quedaron así hasta que la noche cayó sobre Madrid, la oficina vacía a su alrededor, solo ellos dos contra la tormenta que habían ayudado a crear pero que también de forma extraña los había liberado, porque a veces la verdad tiene un precio alto, pero la mentira, al final, siempre cobra más caro. El fin de semana fue una guerra estratégica. Carmen pasó horas al teléfono con los clientes, explicando la situación, defendiendo su integridad profesional, demostrando que Herrero Estrategia seguía siendo un referente de excelencia independientemente de con quién saliera. Mateo escuchaba desde el sofá viéndola en acción, viendo a la Carmen brillante, articulada, implacable que había conquistado aquel imperio, y se enamoraba aún más. El domingo por la noche, colgó el último teléfono y se dejó caer a su lado, exhausta. ¿Y bien?, preguntó Mateo suavemente. 2 de los 3 clientes han aceptado mantener la colaboración. El tercero suspiró. El tercero ha dicho que necesita consultar al consejo, o sea, probable que nos abandone. Lo siento, es parte del juego. Y honestamente, se giró para mirarlo. Si nos dejan por esto, que se vayan. No quiero trabajar para gente que cree que mi vida personal compromete mi competencia profesional. Pareces diferente. ¿Lo parezco? Más ligera. Incluso con toda esta mierda pasando, pareces libre. Carmen procesó aquello. ¿Sabes una cosa? Quizás tengas razón. He pasado tanto tiempo escondiéndome, controlando, gestionando la percepción, y ahora que está todo expuesto, sonrió cansadamente. Ya no hay nada que esconder. Es liberador de forma extraña. ¿Entonces no te arrepientes? ¿De haberlo hecho público? No. ¿De haberte elegido? Nunca. Lo besó suavemente. Pero Mateo, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Esto no va a ser fácil, habrá juicio, habrá gente como Rafael que nunca lo aceptará, habrá clientes conservadores que cuestionarán. ¿Todavía quieres esto? Él la atrajo más cerca, cada segundo, incluso sabiendo que viene una tormenta, especialmente por eso, porque las tormentas pasan, pero el arrepentimiento de no haber tenido valor cuando importaba, ese se queda para siempre. Pasaron el resto de la noche planeando, no solo cómo gestionar la crisis, sino sobre el futuro, sobre dónde vivían, su ático, definitivamente su ático, sobre cómo navegarían la dinámica en la oficina, sobre sueños y miedos y todo lo demás. El lunes amaneció con sensación de reinicio. Mateo llegó temprano para vaciar su antigua mesa. Alguien ya había traído cajas. Empaquetó 3 años de trabajo, bloques de notas, bolígrafos, esa foto de la graduación que guardaba escondida en el cajón. Su nuevo despacho era pequeño, pero tenía ventana. La vista no era espectacular, pero era suya. Carmen se detuvo en la puerta. ¿Te gusta? Es perfecto. Entró, cerrando la puerta tras de sí. Por primera vez en 3 años, se besaron en la oficina sin esconderse. ¿Listo para tu primer día como consultor? Nací listo. Bien, porque tengo un caso perfecto para ti. Una startup tecnológica. Necesita una reestructuración completa. Desafiante. Pero puedes con ello. ¿En serio? ¿Primer día y ya un caso independiente? Dije que te trataría como a todos los demás. Eso significa confiar en que puedes.
sonrió. Creo en ti, Mateo, profesional y personalmente. El caso era realmente desafiante. Mateo se sumergió, trabajando 12 horas al día, demostrándose a sí mismo y a todos que merecía ese ascenso independientemente de con quién saliera. Rafael intentó sabotearlo sutilmente, olvidando pasarle información crítica, haciendo comentarios despectivos en reuniones. Pero Mateo persistió y gradualmente empezó a ganarse el respeto. Juliana lo llevó a un lado una tarde. Estoy impresionada. Pensé que el ascenso era favoritismo, pero estás cumpliendo. Enhorabuena. Gracias. Eso significa mucho. Y sobre ti y la señora Herrero, dudó. Inicialmente me sentí incómoda, pero viendo cómo ella está más humana, menos robótica, creo que le haces bien. A ambos. Comentarios así empezaron a aparecer más. La resistencia inicial daba paso a una aceptación gradual. No todos. Rafael seguiría hostil, pero suficientes. El cliente que había amenazado con irse decidió quedarse. Sus resultados hablan por sí mismos, señora Herrero. Disculpe por dudar. Carmen aceptó la disculpa con elegancia, pero Mateo vio el alivio en sus ojos. 3 meses después de la revelación pública, las cosas empezaron a normalizarse. Su relación ya no era un cotilleo, era solo un hecho. Carmen y Mateo, Mateo y Carmen. Seguían manteniendo la profesionalidad en la oficina, pero no era una actuación. Era respeto por los límites apropiados. Y por la noche, en el ático que ahora compartían oficialmente, eran solo ellos. Un jueves por la noche, cocinando juntos. Mateo cocinaba, Carmen ayudaba bebiendo vino y robando ingredientes. Ella dijo algo inesperado. «¿Sabes? He estado pensando». «¿Pensando en qué?» «En contratar a un nuevo asistente ejecutivo». Mateo se congeló. «¿Ya me estás reemplazando?» Ella rió. «Idiota, no es sobre reemplazarte a ti. Es sobre reconocer que puedo tener una vida más allá del trabajo, que puedo delegar más, que puedo...» Hizo una pausa. «Que puedo tener tiempo para nosotros sin culpa». Carmen Herrero delegando y priorizando la vida personal. «¿Quién eres y qué has hecho con mi jefa adicta al trabajo?» Ella le golpeó juguetonamente con un paño de cocina. «Tu jefa ha evolucionado. Gracias a cierto consultor terco y demasiado optimista que insiste en hacerme creer que la felicidad no es un lujo imposible. ¿Y lo es? No, es una elección. Una elección difícil, a veces aterradora, pero una elección». Lo rodeó con los brazos por la espalda mientras él removía la salsa. «Y te elijo a ti, siempre». Mateo se giró, cogiéndola por la cintura, la salsa momentáneamente olvidada. «Yo también te elijo a ti, a través de tormentas, a través de juicios, a través de todo». Se besaron allí en la cocina, la luz dorada del atardecer filtrándose por las ventanas panorámicas, Madrid extendiéndose infinitamente abajo. Y Mateo se dio cuenta de que habían llegado a algo crucial, no un final, sino una fundación, una base sólida sobre la cual podrían construir algo duradero. No era un cuento de hadas, era mejor, era real. 6 meses después de hacer pública la relación, Carmen convocó a Mateo a una reunión inusual. Almuerzo fuera, solo nosotros dos. Mediodía. Él levantó una ceja. ¿Ocasión especial? Quizás. Quizás solo quiera ver a mi novio en medio del día sin excusas corporativas. Pero había algo en su mirada. Nerviosismo, anticipación. Se encontraron en un restaurante discreto en Salamanca. Una mesa en la esquina. Privacidad relativa. Carmen estaba guapa de una forma diferente. Pelo suelto, una rareza. Un vestido azul en lugar de un traje de chaqueta, sin la armadura corporativa. «Estás diferente», observó Mateo después de que pidieran. «¿Diferente bien o mal?» «Bien, definitivamente bien. Solo diferente». Carmen jugueteó con su copa de vino. Una timidez repentina, tan incongruente en una mujer normalmente tan segura. «Mateo, hay algo que necesito decirte». Su corazón se disparó. «Me estás asustando. No es malo, al menos no creo que lo sea, pero es grande». «Carmen, solo dilo». Respiró hondo, encontrando sus ojos. «Mi terapeuta me hizo una pregunta la semana pasada. Me preguntó, cuando piensas en dentro de 5 años, ¿qué ves? ¿Y qué viste? A ti. Te vi en cada imagen. Me despierto y estás ahí. Vuelvo del trabajo y estás ahí. Me pongo enferma y me cuidas.
Celebro victorias y estás a mi lado. Enfrento derrotas y me levantas. Su voz tembló ligeramente. En toda versión de mi futuro que puedo imaginar, estás presente. Mateo sintió un nudo en la garganta. Carmen, déjame terminar. Por favor, le cogió la mano sobre la mesa. Tengo 33 años. Ya estuve casada antes y fracasó miserablemente. Juré que nunca más me permitiría ser tan vulnerable, pero contigo, lágrimas brillaban en sus ojos. Contigo, la vulnerabilidad no parece debilidad, parece fuerza, parece una elección consciente de confiar de nuevo. ¿A dónde quieres llegar con esto? Ella sonrió entre lágrimas, a un lugar aterrador y emocionante al mismo tiempo. Pausa. Quiero que te mudes oficialmente, no solo medio viviendo allí. Quiero tus cosas completamente mezcladas con las mías. Quiero despertarme cada día sabiendo que estarás ahí. Quiero... Sí, interrumpió él. Déjame terminar. No hace falta. La respuesta es sí. A todo. A cualquier cosa. Carmen rió, las lágrimas cayendo finalmente. Ni siquiera sabes lo que iba a pedir. No importa. Sea lo que sea, sí. Ella negó con la cabeza, divertida y emocionada. Estás loco. Loco por ti. Completamente. Permanecieron así, las manos entrelazadas sobre la mesa, el resto del restaurante desapareciendo a su alrededor. Hay una cosa más, dijo Carmen eventualmente. ¿Más? Estoy pensando en reestructurar la empresa, traer una socia, dividir la responsabilidad de liderazgo, alguien de confianza que comparta la visión, pero me permita tener vida más allá del trabajo. ¿En serio? Eso es enorme. Lo es, y aterrador. Siempre he sido la única dueña, la única controladora, pero me he dado cuenta de que el control es una prisión. Quiero libertad para vivir, no solo existir. ¿Estás pensando en alguien específico? Juliana. Es competente, comprometida, tiene visión a largo plazo y, crucialmente, no deja que le pase por encima. Necesito eso. Mateo sonrió. Realmente has cambiado. Me he transformado. Gracias a ti. Gracias a aquella noche en la cabaña, cuando te caíste en ese ridículo arroyo helado y casi mueres de hipotermia y me forzaste a ser humana por primera vez en años. Apretó su mano. Me salvaste, Mateo, no solo de aquella tormenta, de mí misma. Y tú me salvaste a mí también, de desperdiciar mi potencial siendo invisible, de aceptar migajas en lugar de exigir la mesa completa, de... Un ruido en la entrada del restaurante los interrumpió. Miraron. Rafael, entrando con un cliente que Mateo reconoció, el CEO de una gran corporación que había considerado contratar a Herrero Estrategia. Rafael los vio de inmediato. Su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, rabia, algo malicioso. Se acercó, con el cliente a remolque. «Señora Herrero, Mateo, qué coincidencia». Carmen se enderezó, la máscara profesional deslizándose en su lugar al instante, pero no del todo. Su mano seguía entrelazada con la de Mateo sobre la mesa. «Rafael, señor Almeida», saludó al cliente. «Espero que estén bien». «Muy bien. Rafael me estaba enseñando algunos restaurantes de la zona antes de nuestra reunión de la tarde». El señor Almeida miró entre Carmen y Mateo con expresión indescifrable. «Veo que están almorzando». «Sí, un almuerzo personal». Carmen no se disculpó, no explicó, simplemente lo declaró como un hecho. Rafael no pudo resistirse. Debe ser agradable poder mezclar negocios y placer tan fácilmente. El ambiente se tensó. Mateo iba a responder, pero Carmen se adelantó. «Rafael, si tienes algo que decir, dilo directamente en lugar de insinuaciones pasivo-agresivas». Solo observaba. Algunos de nosotros mantenemos la vida personal separada del trabajo. Algunos, no tanto. Algunos de nosotros también conseguimos mantener a los clientes satisfechos mientras tenemos una vida personal. Algunos... Carmen sonrió fríamente. Todavía están aprendiendo esa habilidad. Rafael se puso rojo. El señor Almeida intervino claramente incómodo. «Bueno, vamos a dejarlos en paz. Buen provecho». Cuando se alejaron, Mateo murmuró: «Nunca lo va a superar, ¿verdad?» «No, pero ¿es su problema o el nuestro?» Carmen apretó su mano. «Deja que él tenga su amargura. Nosotros tenemos otra cosa». «¿Qué?» «Felicidad real. Y eso, Mateo, vale más que la aprobación de Rafael o de cualquier otro». El almuerzo continuó, más ligero ahora a pesar de la interrupción. Hicieron planes: la mudanza oficial, quizás adoptar un perro, un viaje de vacaciones, el primero de Carmen en 5 años.
Cuando salieron del restaurante, con las manos entrelazadas públicamente, sin esconderse, Mateo sintió que algo encajaba en su lugar. No era un final, era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo donde no tenían que elegir entre amor y ambición, entre vulnerabilidad y fuerza, entre vida personal y profesional. Podían tenerlo todo, no perfectamente, nunca perfectamente, pero auténticamente. Y la autenticidad, se dieron cuenta, era la única métrica que realmente importaba. 9 meses después de la cabaña, 6 meses después de la revelación pública, Mateo se despertó con la luz dorada del sábado filtrándose por las cortinas del dormitorio. Su dormitorio, no el dormitorio de ella o el dormitorio donde él a veces dormía, sino genuinamente de ellos. La mudanza oficial había ocurrido hacía 3 meses. Su estudio en Malasaña había sido abandonado en favor del ático en Salamanca, que ahora tenía toques de él por todas partes, libros de administración mezclados con novelas de ella, zapatillas de él junto a los impecables tacones de ella, fotos de ellos en pasillos antes vacíos. Carmen aún dormía, vuelta hacia él, un brazo echado sobre su pecho, el rostro sereno de una forma que nunca lo estaba durante las horas de vigilia, el cabello castaño esparcido por la almohada, libre del moño severo, los labios entreabiertos, sin pintalabios corporativo. Parecía años más joven así, parecía en paz. La observó durante un tiempo indeterminado, memorizando detalles. La pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, infancia caída de bicicleta. Las pocas pecas en el puente de la nariz que el maquillaje siempre escondía. La línea tenue entre las cejas que aparecía incluso durmiendo. Tensión que nunca desaparecía completamente. «Me estás observando», murmuró sin abrir los ojos. «Culpable». Carmen abrió un ojo, luego el otro, sonriendo perezosamente. Inquietante, romántico, discutible, pero se acurrucó más contra él. «¿Qué hora es?» «Demasiado temprano para un sábado. Vuelve a dormir». «Ya no puedo. Me has despertado con tu mirada intensa». «Mentirosa. Te has despertado porque tu reloj biológico de adicta al trabajo no te deja dormir más allá de las 8, ni siquiera en fin de semana». Ella rió, un sonido que él nunca se cansaba de oír. «Me conoces demasiado bien, y tú me conoces mejor aún». Es aterrador y perfecto a partes iguales. Se quedaron así por un tiempo delicioso, simplemente existiendo, sin agenda ni expectativas. ¿Sabes en qué estaba pensando? Carmen rompió finalmente el silencio. En cómo mi vida es irreconocible comparada con la de hace un año. ¿Irreconocible bien o mal? Bien, definitivamente bien, aterradoramente bien. Se apoyó en un codo, mirándolo. El año pasado, por estas fechas, yo era una CEO solitaria, viviendo solo para el trabajo. Despertar, trabajar, dormir, repetir, ni siquiera consideraba otra existencia posible. ¿Y ahora? Ahora me despierto a tu lado, tomo café mientras haces tortitas malas. Oye, mis tortitas han mejorado, marginalmente, sonrió. Voy al trabajo pero vuelvo a una hora humana porque sé que me estás esperando. Tengo reuniones pero también tengo almuerzos contigo. Tengo clientes, pero también tengo fines de semana perezosos sin hacer absolutamente nada productivo. Suena horrible, bromeó él. Suena equilibrado. Por primera vez en mi vida adulta, suena equilibrado. Sus ojos se pusieron serios. Y te tengo a ti. Tengo a alguien que me ve completamente. Ambiciones, defectos, miedos, sueños, y elige quedarse de todos modos. Especialmente por eso. No te merezco. Tonterías. Te lo mereces todo. Carmen lo besó, despacio, profundamente, diciendo sin palabras todo lo que las palabras no podían capturar completamente. Cuando se separaron, dijo algo inesperado. ¿Quieres saber un secreto? Siempre. A veces todavía me sorprendo esperando que te des cuenta. Que te des cuenta de que puedes tener a alguien mejor, alguien menos complicado, menos dañado, menos... Gesticuló vagamente. Menos yo. Mateo le sujetó la cara con ambas manos. Carmen, escúchame, no eres complicada, eres profunda, no estás dañada, eres humana, con cicatrices que demuestran que has sobrevivido, y no eres demasiado, eres exactamente suficiente. Lágrimas brillaron en los ojos de ella. ¿Cómo lo haces? ¿Hacer qué? Hacerme creer que soy digna de amor, de felicidad, de... rió entre lágrimas, de todo lo que siempre creí imposible, porque es verdad, y pasaré el resto de mi vida demostrándotelo.
Se levantaron finalmente. Mateo haciendo tortitas, que realmente habían mejorado. Carmen haciendo café, que ella finalmente había aprendido a hacer como a él le gustaba. Desayuno en la terraza, Madrid extendiéndose abajo, el cielo claro de invierno calentándose gradualmente a medida que el sol subía. Juliana aceptó la sociedad, dijo Carmen casualmente. Mateo casi derrama el café. ¿En serio? ¿Cuándo? Ayer. Iba a contártelo, pero luego tuvimos esa cena romántica que insististe en cocinar y... Sonrió. Me distraje. Esa es una noticia enorme. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, aliviada, emocionada. Lo miró. Lista. Por primera vez, genuinamente lista para compartir el control, para confiar en que la empresa sobrevivirá sin que yo microgestione cada detalle. Porque ahora tienes algo más importante, porque ahora entiendo que tener algo más importante no disminuye mi competencia profesional, la amplifica. La gente equilibrada toma mejores decisiones. La gente feliz lidera mejor. Alcanzó la mesa cogiendo su mano. Tú me enseñaste eso. Nos hemos enseñado mutuamente. El día se desarrolló perezosamente. Un paseo por el Retiro, con paradas para que Carmen hiciera selfies, algo impensable hace un año. Almuerzo en un restaurante casual, tarde viendo películas en el sofá, cuerpos entrelazados. Por la noche, preparando la cena juntos, Carmen cortando verduras con sorprendente competencia, Mateo intentando no reírse cuando maldecía al cortar cebolla. Él hizo una pregunta que llevaba guardando. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te arrepientes? ¿De todo el drama que causó hacerlo público? ¿De perder a ese cliente? ¿De lidiar con Rafael y el cotilleo y el juicio? Dejó de cortar mirándolo. ¿Estás preguntando si me arrepiento de haberte elegido? Estoy preguntando si el precio valió la pena. Carmen dejó el cuchillo, rodeó la isla, poniéndose frente a él. Mateo, escúchame con atención. Valió cada segundo de juicio. Valió cada cliente perdido. Valió cada comentario malicioso. Porque todo eso me trajo aquí, a este momento, en esta cocina, contigo. Incluso sabiendo que podría haber sido más fácil si hubiera elegido la soledad segura en lugar del amor arriesgado. Sí, habría sido más fácil e increíblemente vacío. Le sujetó la cara. Me devolviste mi humanidad. Me recordaste que el éxito sin conexión es solo una lista de logros vacíos. Me mostraste que la vulnerabilidad no es debilidad, es valor. Y tú me mostraste que la fuerza no siempre consiste en ser inquebrantable. A veces consiste en romperse y dejar que alguien te ayude a reconstruirte. Se besaron allí, rodeados de verduras a medio cortar y sartenes humeantes, y fue perfecto, desordenado e imperfecto y absolutamente real. Después de la cena, acurrucados en el sofá con copas de vino, Carmen dijo, ¿sabes qué es una locura? Si alguien me hubiera dicho hace un año, exactamente hace un año, que en 12 meses estaría saliendo con mi asistente ejecutivo, compartiendo mi empresa y siendo genuinamente feliz, río. Le habría dicho a esa persona que buscara un terapeuta, y si alguien me hubiera dicho que me caería en un arroyo helado en la sierra, casi moriría de hipotermia, y eso me llevaría a la relación más significativa de mi vida, completó Mateo. También habría pensado que era una locura. A veces las mejores cosas nacen del caos, o de las tormentas, asintió ella, apretándose contra él. Aquella noche en la cabaña fue el punto de inflexión para todo, para nosotros. ¿Sin arrepentimientos? Ninguno. ¿Y tú? Mateo pensó en todo. La revelación pública, las complicaciones, los juicios, los cambios. Pensó en despertarse a su lado todos los días, en las risas compartidas y los planes futuros y la intimidad que iba mucho más allá de lo físico. Ninguno, solo gratitud. ¿Por qué?